movimiento Un Día Sin Mujeres tuvo sus orígenes en marzo de 2017 con la participación internacional de más de 200 ciudades de 50 países. Acá en México se materializó en el 2020, liderado por el colectivo feminista Brujas del Mar, y vamos a platicar con Arusi Unda, quien es vocera de las Brujas del Mar en el estado de Veracruz y con quien hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el programa. Arusi, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, pues ¿cuál es el balance que hacen ustedes a 4 años de aquel Día Sin Mujeres? Se atravesó la pandemia, por supuesto, pero finalmente ahí quedó esa decisión importante con motivo del 8 de marzo. Cuéntanos cómo lo evalúan ustedes a 4 años. Bueno, es que nosotros nos venimos enterando hace un par de semanas que incluso dentro de la Cámara de Diputados estaba esta iniciativa de institucionalizar el día, Uh-huh. el 9 de marzo, como el Día Nacional Sin Mujeres o algo por el estilo. Esto nos toma mucho por sorpresa porque no sabemos qué tanto sea conveniente como para el tema de convertir una protesta en un día O sea, que ya institucionalizado, ¿no? sea todos los años, algo que fue en una ocasión particular y para mandar un mensaje determinado, ¿no? Exacto, porque aparte como que la idea, incluso de las manifestaciones, en todas sus expresiones, las marchas y tal, la idea es que llegue un punto en que no las haya. Ujú. Entonces, vaya, porque los Claro. reclamos van a ser escuchados y las acciones van a ser tomadas, ¿no? Claro, que ya en Justamente, un mundo ideal eso ya no tendría por qué existir, ¿verdad? exactamente, o Sí. sea, incluso hay una teóloga feminista que se llama Andrea Dworkin y ella decía que la meta del feminismo era no existir, Ujú. o sea, porque no iba a ser necesario, porque todos íbamos a vivir pues en equidad y en igualdad y las mujeres no iban a tener nada que reclamar, ¿no? Claro. Entonces, como que también me hace como ese ruido, como de decir, pero ¿por qué institucionalizar un día en que se reclamó que hay mucha injusticia y mucha, vaya, que todavía falta muchísimo en el tema educativo, laboral y económico de las mujeres, ¿no? Porque básicamente ese era el punto central del paro nacional de mujeres, era una protesta económica, un paro económico de las mujeres en ese entonces, en 2020, ¿no? Entonces, pues sí me deja como pensando, si no sé si estamos muy de acuerdo. Y estamos, no tanto yo o mi colectivo nada más, sino los colectivos feministas con los que hemos platicado un poco del tema. Claro, porque el riesgo de que esto se institucionalice es que, pues, de alguna manera se va a normalizar y va a dejar de tener el efecto que tuvo en 2020, que fue realmente impresionante. Exacto, o sea, como que algo no termina de cuadrar y Ajá. al final no es como que, pues no lo sé, si bien comprendo por dónde va la línea y supongo que con la buena intención de decir, bueno, ese día fue un día muy importante y tal vez para dejarlo en la memoria de lo que ha ocurrido, yo me imagino que por ahí va la línea, eh, tal vez no lo sé. Ah. No, bueno, me parece una buena reflexión, porque realmente quizá bueno, tú has dicho dos cosas en esta entrevista. Por un lado, que el objetivo del feminismo es no existir en un futuro cuando existan condiciones reales de igualdad entre hombres y mujeres. Y en segundo lugar, que esa protesta pues tuvo un contexto concreto y que a lo mejor a esa protesta tendría que seguir otro tipo de protesta, otra acción distinta, ¿no? Sí, claro, porque puede ir mutando conforme vayan avanzando las cosas, ¿no? Incluso recordando en 2020, como fue tantito antes de que se viniera todo el rollo de encerrarnos por la pandemia del COVID, pues había muchos planes. De hecho, teníamos ya citas para entregar plenos petitorios en el Senado, etcétera, que Ajá. no pudieron concluirse en ese momento por el tema de la pandemia, ¿no? Pero justo la idea era podernos sentar, negociar los pliegos petitorios en sentido de poner fechas límites
y de esas fechas límites de no cumplirse, irnos a paro de nuevo. Ajá. O sea, entonces había toda como una estructura de cómo iba a ir caminando el tema del paro nacional de mujeres, pero que ahora sí que se nos atravesó la pandemia y darle continuidad para cuando salimos otra vez a la nueva normalidad, entre comillas, pues ya se había perdido mucho el hilo, ¿no? Oye, a 4 años de distancia, ¿cómo ves esa acción? ¿Qué efectos tuvo sobre la sociedad, sobre el movimiento feminista? A mí me parece que aunque hay muchas personas que parece que tienen una memoria de muy corto plazo, porque incluso cuando se habla hoy del paro nacional de mujeres, dicen, pues si las mujeres paran no pasa nada, ¿no? Y se les olvida que, por ejemplo, el sistema de salud en México, las mujeres no pudieron parar porque si no se venía abajo. La mayoría de las personas que llevan el sistema de salud son mujeres. Se olvidaron de todas las mujeres que viven al día, que no pudieron parar porque un día de parar era un día de no ¿De no llevar nada comer? de casa. Sí. También se olvidaron de las pérdidas que se calcularon en 37 mil millones de pesos, que es más de lo que la industria automotriz hace en un día aquí en México. Se olvidaron de esas imágenes que eran impactantes, del metro vacío, las calles vacías, las escuelas vacías, las oficinas. Entonces, me parece que aunque haya muchas personas que dicen si las mujeres paran no pasa nada, yo creo que incluso hasta la molestia dentro de, porque también hay que recordar que incluso la venta de los cachitos de la rifa, no rifa del avión presidencial, el presidente la quiso poner el 9 de marzo como para desviar la atención que no pudo. Ajá. Ya Y no me yo creo que acordaba de ese dato, tienes razón. esa molestia que le generaba, hablaba mucho de la fortaleza de la convocatoria, ¿no? Y de cómo se estaba, a final de cuentas, desviando el tema que en ese momento él quería que fuera el avión presidencial al tema de la violencia contra las mujeres. Me parece que fue un momento de mucha reflexión. Los medios de comunicación sacaron datos interesantísimos y muchísima reflexión alrededor del tema de en dónde estamos paradas las mexicanas, lamentablemente hasta hoy en día, ¿no? Porque no ha cambiado mucho de 4 años para acá. ¿Y tuvo que ver en parte la pandemia, que no se pudo seguir adelante con esta agenda? Definitivamente, la lectura que yo le doy sí es que la pandemia como que nos desequilibró un poco y cómo no. La verdad es que muchas personas estaban perdiendo su trabajo, muchas personas perdieron familiares, amigos, era una locura, o sea, era este virus que nadie sabíamos pues qué iba a pasar, ¿no? Ajá. Entonces, con justa razón el tema se desvió en ese momento y ahora sí que volverlo a encauzar, aparte fue muy largo. Algo que pensábamos que iba a ser de algunas semanas resultó ser de casi año y cacho, ¿no? Sí. Entonces, fue muy largo. Encauzarlo de nuevo, el tema de las mujeres fue muy complicado. Pero me imagino que en tu colectivo no están, ¿no? Sí, claro, Desarrollando o sea, todos los iniciativas, días, pensando. ahora sí que sobre el tema y sobre la línea. Sí. Ustedes, me queda un minutito, pero preguntarte dónde van a participar en alguna movilización hoy. Nosotros, como todos los años, nos quedamos acá en Veracruz. Ajá. Y vamos a estar marchando aquí en Boca del Río. Bueno, pues estaremos pendientes, Arusi. Te agradezco mucho siempre la buena disposición que tienes de conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por compartirme su espacio. Gracias, Arusi Hunda, es vocera del colectivo Las Brujas del Mar en el estado de Veracruz, que fue pues una organización que empujó decididamente la iniciativa de Un Día Sin Mujeres en México en el 2020.